La historia que hoy nos trae el Evangelio de Mateo, me parece más adecuado contarla que leerla. Ya la semana pasada habíamos visto cómo Jesús, después de escuchar la muerte del Bautista, busca apartarse, pero realmente no lo logra, puesto que la gente lo sigue por tierra cuando él va en la canoa y se dan cuenta de dónde desembarca, y allí le abordan. Y Jesús simplemente tiene compasión de la gente y se da a ellos. Pero Jesús sigue necesitando ese tiempo a solas. Y una vez que ha ocurrido esa predicación a la gente, sanidad de los enfermos y la alimentación milagrosa que ocurre, lo que conocemos como la multiplicación de los panes y los pescados, pues termina una jornada realmente muy intensa, muy fructífera, pero Jesús sigue necesitando el tiempo aparte para, como ser humano, procesar la muerte de su primo, del profeta inmenso que es Juan el Bautista, de este hombre a que Jesús se refirió como el más grande de los nacidos de mujer. Eso no era un evento para dejarlo pasar sin procesarlo en la presencia del Padre, sin decir, Señor, duro momento, Señor, la misión sigue, Padre, ¿qué sigue de aquí? Ya huelo lo que me espera. Así que, terminada esa alimentación de la multitud, había que despedir a la gente, y Jesús busca ese momento y les dice a los discípulos, bueno, súbanse y vayan para el otro lado, según Mateo, para Genesaret. Los otros evangelistas narran ese mismo episodio poniéndole destino diferente a la canoa, pero igual es cruzar ese lago de Genesaret, ese llamado mar de Galilea o lago de Tiberíades, es decir, ese lago grande que quedaba ahí en Galilea. Uno podría pensar que ya va terminando la tarde, ya empieza a ocultarse el sol, ya es hora de despedir a la gente, y Jesús aprovecha este momento para decir, yo me quedo despidiendo a la multitud, ustedes adelántense. Y efectivamente salen los discípulos en su canoa, a donde les había mandado Jesús. Él les dice, es más, el texto dice, les ordena. Quizás ellos decían, no, pero maestros, nosotros lo esperamos. Quizás ellos podrían no necesariamente querer embarcarse en ese momento y dejar al maestro solo, de tal manera que lo que dice el texto es que Jesús les ordena y tiene una connotación de obliga es que no les estoy pidiendo, les estoy ordenando que se vayan. Ellos empiezan a remar, Jesús se queda a solas en esa meditación, en esa oración, en ese tal vez lamento. Tal vez tantas preguntas tenía que hacerle al Padre en ese momento. Era necesario quedarse en ese tiempo a solas. Pero lo que ocurre mientras tanto en la canoa es que se desata una tempestad, un viento fuerte que les es contrario, de tal manera que ellos, lo que hubiera sido una travesía de
2, 3 horas quizás, cruzar esa distancia que podría ser de 20 kilómetros de ancho, tenía este lago, pero no iban a cruzar de extremo a extremo, o sea, podríamos pensar que estaban dentro de la misma Galilea. Era una distancia que podría ser de 5 a 10 kilómetros máximo, es un trayecto que no era de más de 3 horas. Pero dice el texto que estuvieron remando toda la noche, de tal manera que ya se acercaba el amanecer. Ya empezaban a verse algunos destellos de luz, aunque no mucho, porque en medio de ese ventarrón, de esos vientos fuertes y de ese oleaje intenso que amenazaba, que golpeaba fuerte contra la madera de esa canoa. Hay que tener en cuenta que ellos no eran muy buenos constructores de embarcaciones. Ellos estaban acostumbrados a hacer canoitas para pescar, pero pues no era propiamente un astillero lo que tenían en Cafarnaún. Eran embarcaciones frágiles. Así que realmente el momento era angustioso. Ellos estaban navegando y ese golpeteo fuerte y ese viento en contra y ese agotamiento que ya tenían después de 10 horas quizás remando. Pero el maestro nos obligó a subirnos a esta canoa, a cruzar al otro lado, y mira la que estamos. Y es que si yo te dije que reforzaras esa canoa, pero mira, ya nos vamos a hundir pero rema, por favor, a ver si llegamos a la orilla, nos vamos a hundir. Y surge la angustia, el reclamo mutuo, el miedo, nos vamos a hundir. Cosa más terrorífica para un hebreo es naufragar. Para ellos, mar y abismo, lugar de la muerte, son la misma cosa, son la misma expresión. En medio de la oscuridad, que apenas empieza a hacer penumbra, porque se está acercando el amanecer, encima de eso ven un fantasma. Para completar la escena de horror que están viviendo. Gritan de miedo. ¡Un fantasma! Jesús contesta, tranquilos, soy yo. Realmente, pues así lo diríamos en español, soy yo. La frase es, yo soy. Y tiene importancia aclarar el orden de cómo se dice, porque es que decir soy yo es muy distinto de decir yo soy. No crean que es un fantasma, se trata de mí, sería la primera traducción. La segunda traducción es, este es Yahvé. La palabra hebrea para Dios traduce yo soy, Yahvé. De tal manera que esto provoca una reacción, si bien todavía temerosos, una reacción admirable en Pedro. Señor, si eres tú, le responde a ese yo soy. Mándame. Todo esto empezó con una orden.
mándame que vaya a ti, caminando también sobre esas aguas, pero no es sobre la superficie horizontal de una laguna a mediodía con pececitos de colores. Es en esa tempestad. ¿Qué ocurrencia la de Pedro? Uno no sabe a quién se le podría ocurrir tratar de bajarse de la seguridad relativa, porque es muy relativa, de la canoa, para lanzarse a las aguas turbulentas, hostiles, o sea, esa petición es muy insólita. El maestro le dice, ven. Y este Simón se va bajando de la canoa y empieza de un momento a otro se da cuenta que no está ni en la canoa ni con Jesús, está en el camino. Y esas aguas son turbulentas. A Jesús apenas lo alcanza a medio ver. La canoa ya también no está a su alcance. Y duda, teme, sucumbe y empieza a hundirse. Muy importante es la aclaración de que no se asusta porque se está hundiendo. Se hunde porque duda. Es al revés. Ojo a eso. No titubea porque se está hundiendo. Se hunde porque titubea. Pero no estaba muy lejos de Jesús o Jesús tuvo una gran habilidad al responder cuando Pedro, ya ha entrado en pánico, dice, Maestro, sálvame. Y alcanza a Jesús a echarle mano, a estirar su brazo, dice el texto, y lo sujeta y le dice, qué poca fe. ¿Por qué vacilaste? Suben los dos a la canoa y se calma la tempestad. Y eso lleva a todos los presentes a exclamar, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es una narración llena de suspenso, de acción, de emoción, de miedo, de prodigio, Jesús caminando sobre las aguas, de manifestación admirable del poder de Dios. Hay mucho que decir de este texto, pero voy a tener que limitar a resaltar solo unos puntos que me parecen pertinentes. El título que he querido darle a esta exposición sobre este texto es El fantasma. Tiene por lo menos 3 momentos muy bien demarcados para la parte, el enfoque que quiero tratar de exponer. El primer punto es estar en las aguas amenazantes. Estos discípulos, como narrábamos, estaban navegando en la canoa
y esas aguas con unos vientos que la agitaban y que les eran contrarios y que les habían producido todo este agotamiento, eran una amenaza real. Lo más probable es que esta canoa, si no pasa lo que pasó, hubiera naufragado. Estaba recibiendo golpes fuertes y es una canoa frágil, no está hecha para eso. En esa situación tengo que pensar que Jesús está tratando de mostrar algo, que no es solamente el hecho de que yo puedo caminar por encima del agua. Venimos de un segmento que está lleno de parábolas sobre el reino. Y las parábolas a veces son narradas y a veces son vivenciales. Esto es lo que podríamos llamar un acto de parábola de Jesús. En medio de esa situación, yo tendría que creer que Jesús les ordena ir al otro lado y les impone eso como obligación. Y muchas veces eso puede estar reflejando en los momentos en que nosotros recibimos las cosas que Dios nos pide, que no es lo que necesariamente nosotros queremos hacer. Pero el Señor dice, es que yo te digo, hazlo. En ese momento, además, resulta que nos vemos en tremendas dificultades, en tremendas situaciones adversas, enfrentando enfermedad, limitaciones, pobreza, crítica, oposición. Oye, pero si yo no pedí que me mandaran a esto, ¿por qué Dios me manda a esto? Y ahora yo estoy en semejante situación. Y llega la desesperanza, el agotamiento, el miedo, la inminencia de que esto se fregó. Encima de eso viene el segundo momento, y es la aparición de Jesús caminando sobre las aguas. Un fantasma, es interesante que en todo el Nuevo Testamento, en la única parte que se menciona la palabra fantasma, y es exactamente fantasma en griego, es ahí. ¿Por qué hablan de un fantasma? Y no hablan de, como dicen cuando después de la resurrección lo ven a la orilla y dicen es un neuma, o es un espíritu. Ese no es tan terrorífico. Igual pertenece al mundo de lo metafísico, pero le llaman neuma, más amable. Aquí le llaman fantasma. Y es que nuestra aproximación a Jesús muchas veces nos deja en un terreno de lo metafísico. Eso es una cosa de los religiosos, eso es una cosa de los que creen en esas realidades no verificables, en esas más bien creencias de la gente. Porque si yo te digo, mira, es que yo vi un fantasma y el fantasma me dijo tal cosa, tú me miras y me dices, tu salud mental está como que vale la pena revisar, ¿no? Y entonces tenemos una cantidad de términos para esas cuestiones metafísicas. Alma, espíritu, ánimas, espantos, fantasmas, etcétera. Todo eso pertenece a la misma colección de lo que no tiene nada que ver conmigo, pero que me puede asustar. Me parece muy simpático que
mi hijo se declara ateo, pero hay una casa del conjunto por la cual no pasa nunca, porque allá hay espantos. Y entonces es interesante alguien que puede negar el fenómeno metafísico de la realidad espiritual, de que existe Dios y que existen entes espirituales, pero le tiene miedo a los fantasmas. Así de raros somos con respecto a los fantasmas. Es decir, Jesús para ellos en este momento no era, dada la turbulencia del momento, dada el agotamiento en el que se encontraban, dadas las condiciones de luminosidad o lo que fuera, ese no era el maestro que ya venía. Ese no era Jesús al que conocían. Caminando sobre las aguas, por Dios. Lo único que atinaron a pensar en él fue un fantasma. Solo cuando Jesús les habla, les calma y se presenta con su identidad, pero con su autoridad, ocurre este cambio, que es el tercer momento. Y es el momento ven. Ese momento representa la confirmación más elaborada, más avanzada que yo puedo haber visto en algún relato bíblico. Por algo Jesús llegó a exclamar: sobre esta piedra edifico mi iglesia. La decisión osada de este discípulo, que es capaz de decir: si ese es el maestro, si ese es el yo soy, el que camina sobre las aguas, él puede hacer que yo camine por encima de estas aguas turbulentas. Y a primera vista eso parece suicida, pero en realidad lo que él está escogiendo es la posición más segura posible. Esa canoa se iba a hundir, pero ir hacia el maestro era la seguridad plena, puesto que el yo soy lo puede todo. Lo que a uno le suena, pero qué loco, ¿cómo se le ocurre bajarse de esa canoa? La verdad es que esa canoa no era el lugar seguro era el brazo del maestro extendido. Esa experiencia ven. Por eso es la frase que quise compartir. El Señor nos invita. Este mensaje nos está diciendo: tú, en medio de la situación más adversa, en medio de la incertidumbre más grande, en medio de la confusión más tremenda, si el Señor te llama, no importa esa turbulencia, no importa esa oscuridad, no importa esa tormenta, ¿no? Es lugar seguro. Creo que es lo que nos comunica este acto de parábola, esta historia de parábola que nos narra Jesús. Yo no creo que fuera simplemente un demostrar que puede caminar sobre el agua. Es decirnos, es que ustedes están llamados a caminar sobre esas aguas. Cada uno de ustedes está invitado a moverse
sobre lo imposible de ese acto que allí se presentó. Yo soy muy admirador de Pedro, porque realmente esa fe a ninguno de los otros que estaban en esa canoa le ocurrió. Los otros estaban solamente chillando. Y Jesús le dice, no que no tuviera fe, es que tenía poca fe. Ya quisiéramos nosotros tener poca fe. Ya quisiéramos nosotros tener la fe del granito de mostaza que nos mostró Magdalena hace poco. ¿Cuánto daríamos por tener poca fe? La única fe que realmente uno puede encontrar en un ser humano, poca. Si no es que ninguna. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues ya algo he tratado de parafrasear, he tratado de interpretar esa historia, ese suceso. Pero yo creo que nos podemos sentir bastante identificados con sentirnos que somos discípulos de Jesús, efectivamente, pero sí que nos ha tocado remar con el viento en contra. Y sí que nuestra canoa ha hecho agua. Y sí que nos ha pasado como congregación, pero también como individuos. El Señor me llamó a esto y se ha puesto imposible, se ha puesto insostenible. Resulta que estamos enfrentando enfermedad seria, estamos enfrentando situaciones de descalabros económicos en familias de la congregación. Nos hemos sentido a la deriva como congregación respecto a la hermandad de la iglesia. De quienes esperábamos acompañamiento, no lo recibimos. Y nos sentimos remando en contra del viento adverso y recibiendo golpes de olas que amenazan con destruirnos. Y en medio de esto Jesús es fantasma. Por estar hablando de ese Jesús es que nos metimos en este embrollo. En medio de eso, Jesús intocable y nosotros envainados, emproblemados. ¿Lo sentimos como fantasma o realmente es el maestro que viene hacia nosotros y nos dice, soy yo soy? La invitación no es nada agradable. ¿Te aferras a lo que sabes hacer? ¿A la canoa que se hunde? ¿Te aferras a los métodos que tú imaginas que pueden salvarte de esta situación? ¿O te atreves a dar el paso de abandonar la canoa y empezar a caminar sobre las aguas
adversas, tormentosas, oscuras, amenazantes. Esa es la invitación. No a que evitemos los problemas. El Señor nos mandó a la otra orilla. Es a que en medio de la turbulencia saquemos la osadía de decirle, Señor, si eres tú, y ese es el punto, las lecturas que teníamos hoy, lo que decía Romanos, si confiesas con tu corazón que Jesús es el Señor, eres tú eres. Eso es confesar con el corazón, es decir, entonces estoy convencido de que eres tú. Doy el paso sobre las aguas turbulentas, porque eres tú, confieso que creo. De lo contrario es decir, oye, sí, llegaste, pero yo me quedo pegado de esta canoa. ¿Qué es atreverse a hacer esa caminata sobre las aguas? Es renunciar a que hay fórmulas que la gente nos ofrece para salir de esto. Hay métodos para superar dificultades económicas. Hay métodos para llenar recintos de gente muy entusiasmada. Y hay maestros de eso, de la técnica, de traer la buena orquesta, de poner las iluminaciones espectaculares, de qué cosas debe predicar el pastor y qué cosas no, porque eso no me llena el recinto. Hay una cantidad de cosas a las que podríamos echar mano aferrándonos a la canoa que se hunde. Pero el maestro nos dice, yo los mandé a ustedes, fue a la otra orilla. Les mandé a ustedes a Genezaret, es decir, los mandé donde está la gente. No para que ustedes se vuelvan populares entre esa gente, sino para que sea Jesús el que llega a la gente y no nosotros. Y entonces tenemos que confiar en que el Maestro es, que Jesús es lo que tenemos que presentar, que Jesús es la razón de ser de nuestra congregación, que Jesús es la razón de ser de mi vida y que por lo tanto toda esta adversidad, toda esta dificultad, la enfermedad, la dificultad económica y todo esto es solamente las aguas por las que hay que pasar, por encima de ellas, pero sin titubear, porque el lugar seguro es Jesús. Yo quiero que oremos. Y Señor, tú sabes las tempestades, los cansancios, las oscuridades por las que pasamos. Las amenazas contra nuestras familias, contra nuestras vidas, contra nuestra estabilidad económica, las luchas de nuestros hijos, nuestras flaquezas. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres
Nos aferramos con nuestra incipiente fe a tu brazo, porque eres el lugar seguro. Tú eres lo único cierto. Y confiamos, Señor, en que tú tienes el control sobre todo esto que enfrentamos y que tienes propósito en ello, aunque a veces nosotros no lo entendemos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.